Gracias, maestra. Qué gusto tener la oportunidad de saludarle a usted, a la revista Prescriptia, a los amables conductores. Y yo quiero primero, antes de empezar mi ponencia, agradecer sinceramente la amabilidad que han tenido ustedes para conmigo de extender el programa para el día de hoy. No es ajeno comentar a ustedes que en esta función de litigante, de repente programamos algunas cosas que definitivamente no se llevan a cabo como las tenemos programadas. Yo tenía una audiencia programada el día viernes, que yo pensé que iba a terminar a buena hora, pero bueno, la audiencia se prolongó y se prolongó, de tal manera que dieron las 5 de la tarde al momento que yo tenía que estar preparado, y tuve la posibilidad de pedir que nos dieran un receso para pedir que se comunicarme con usted y que tuviéramos la continuación el día de hoy. Así es que agradezco la amabilidad y ahora, sin mayor preámbulo, si les parece bien, yo entro a desarrollar la ponencia que me han pedido, de la que me haga cargo el día de hoy, y lo hago con verdadero gusto, agradeciendo a todo el auditorio y desde luego de antemano a usted, maestra. Lo hago de verdad y te lo agradezco sinceramente. Doctor X. Me han pedido, sí. Lo atendemos, doctor X. Gracias. Me han pedido que me haga cargo de desarrollar la etapa de la investigación inicial e investigación complementaria. Me parece que es una de las etapas de las que más se ha venido estudiando, y aunque pareciera que tenemos ya muchos de los temas avanzados, debo comentar con toda sinceridad que es un tema que continúa en constante evolución. Y continúa en evolución porque la manera en como hoy entendemos el sistema acusatorio, en comparación a como habíamos entendido otras etapas, en otras fases, en otra manera de entender el proceso penal, para cambia completamente. Y déjenme decirles por qué. En el sistema anterior, el monopolio de la investigación y del ejercicio de la acción penal estaba depositado en el agente del Ministerio Público. Hoy esa función ha cambiado. Significa entonces que a partir de que se lleva a cabo una investigación por hechos que podrían ser presuntamente constitutivos de delito, las partes tienen la posibilidad, con igualdad de armas, de venir a documentar la existencia o no de ese hecho presuntamente constitutivo de delito. De tal manera que esos principios en los que se inspira este sistema acusatorio de igualdad de armas se traducen en dos cosas fundamentales: la posibilidad de que ambas partes estén en condiciones de poder llevar a cabo esta investigación. Y esta investigación se podrá llevar a cabo siguiendo las mismas formalidades que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, nosotros, los abogados particulares, hoy podemos llevar a cabo también inspecciones, también podemos recabar entrevistas, también podemos llevar a cabo la práctica de periciales, también podemos tener acceso a las evidencias que hubiesen sido obtenidas en el lugar del hecho, en el lugar del hallazgo, con su correspondiente cadena de custodia, con la finalidad de que podamos nombrar los peritos correspondientes y se puedan imponer de esas evidencias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que efectivamente se pueda llevar a cabo el ejercicio técnico mediante el cual se pueda demostrar la existencia o la inexistencia del hecho que la ley señala como delito. Pero fíjense, hay otra cosa también muy relevante en este sistema. Por mucho tiempo, las diligencias que llevó a cabo el Ministerio Público las hizo solamente él. Estoy pensando en una práctica de una necropsia, estoy en la práctica de la reproducción, de la comprobación científica de, por ejemplo, objetos encontrados o de enervantes supuestamente encontrados, con la finalidad de que la defensa también pueda señalar o nombrar un perito, con la finalidad de que el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar donde se va a llevar la práctica por parte de los peritos de la Fiscalía General, pueda llevarse a cabo la revisión por parte de los peritos de la defensa, particularmente de aquellas que conocemos como pruebas irreproducibles, entendiendo aquellas de pruebas irreproducibles cuando sus condiciones de originalidad o de identidad van a cambiar a partir de la intervención de los científicos o de la parte técnica. ¿Qué significa?
que la etapa de investigación se va a regir bajo estos principios de igualdad para todos, en el sentido de que necesitamos entonces esta práctica se traduce entonces en aquella posibilidad que tienen ambas partes de llevar a cabo la búsqueda de estos indicios. Pero fíjense que esto no termina ahí. Existe también hoy la posibilidad de que aquellas decisiones que antes se tomaban de manera unilateral por parte de la gente del Ministerio Público, hoy se pueden llevar a cabo a la revisión. Fíjense, además de que se puede intervenir en la investigación, las decisiones del propio agente del Ministerio Público ya no se convierten en decisiones unilaterales o de una sola persona. Se pueden, al momento de que se notifiquen estas decisiones, se pueden impugnar ante la propia autoridad jurisdiccional, y así lo prevé el artículo 258. Déjenme explicarles, por favor, la relevancia que tiene este tipo de decisiones. Por mucho tiempo, las decisiones del Ministerio Público se podrían combatir exclusivamente al momento de haberlo judicializado o al momento de estar frente al juez, porque ese monopolio en la conducción de la investigación y ese monopolio en el ejercicio de la acción penal se traducían en la posibilidad de que el Ministerio Público, y solo él, tomara las decisiones respecto de cómo se iba a decidir el fondo de un asunto. Hoy eso ha cambiado, en virtud de que las notificaciones de abstención de la gente del Ministerio Público, de no ejercicio de la acción penal, pero sobre todo y particularmente, aquí lo destaco, por favor, los actos de investigación que se solicitaran con el propósito de que se pudieran allegar pruebas que fueran útiles para la defensa, es decir, las que conocemos en el argot del litigio como las pruebas de descargos. Es posible entonces hoy que los abogados puedan solicitar al agente del Ministerio Público que lleve a cabo la práctica de determinadas diligencias que le van a ser útil para su estrategia, para la mía. Entonces, con la finalidad de que yo pueda contar con esta información, agente del Ministerio Público, de la cual no estoy en posibilidades yo de obtener, ¿okay? Te pido por favor que hagas las gestiones correspondientes ante la dependencia pública para el efecto de que me pudieran entregar esa información que va a ser útil para el esclarecimiento de los hechos e información que va a servir para mi estrategia de defensa. Bueno, esa negativa que podría obtener el agente del Ministerio Público o esa decisión negativa que se podría dictar a mis actos de investigación se puede también controvertir ante una autoridad jurisdiccional. Me dirán ustedes, ¿cómo funciona? Funciona de la siguiente manera, licenciada Daily. Funciona así, se lo explico. Las partes están con una igualdad y están en un plano de que ambas pueden participar en condiciones de igualdad en la búsqueda de esa información. Esa información solamente que tendrá una característica que se tendrá que acreditar al momento de que se solicita ante la autoridad: la idoneidad y la pertinencia. Esa idoneidad y pertinencia van a estar relacionados con mi teoría de caso, no con la estrategia que tiene el agente del Ministerio Público. De tal manera que es mi estrategia a la que se van a favorecer con esos actos de investigación. De tal manera que si yo solicito eso con fundamento en el artículo 116 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y si obtengo una respuesta negativa por parte del agente del Ministerio Público, yo puedo controvertir esa decisión ante el juez de control. Dense cuenta qué importante es esto. ¿Por qué? Porque eso garantiza la defensa técnica y adecuada por parte de un imputado y materializa de manera correcta el artículo 113 de la Constitución, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 20 constitucional. ¿Qué significa? El derecho que tienen las partes a obtener prueba y el derecho que tendrían a que se les preste el auxilio judicial correspondiente para el efecto de generar esa prueba que posteriormente va a ser en mi beneficio. Si me preguntan entonces en qué se convierte, eso se convierte en un derecho fundamental. La posibilidad de probar y la posibilidad de generar prueba para el efecto de que en su momento lo podamos convertir en esta parte del ejercicio de contradicción.
Bien, pues entonces lo que se va a confrontar dentro de la carpeta de investigación, tanto uno como por la otra parte, son estas pretensiones. La pretensión que va a tener el agente del Ministerio Público dentro de su carpeta de investigación es acreditar la supuesta existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de participación. Mientras que por el otro lado, la pretensión que va a tener la defensa de la mano del imputado es acreditar que con estos datos de prueba que tiene, no se podrá acreditar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, ni la probabilidad de participación. De tal manera que el ejercicio que se va a presentar aquí va a ser esto. Si ustedes me preguntan por qué se llama sistema adversarial, porque las partes que contienden se convierten en adversarios. ¿Y qué los convierte en adversarios? Sus pretensiones. De tal manera que esta pretensión que va a postular uno y que va a postular la otra es lo que los enfrenta. Ahora, fíjense, la parte importante aquí es que tanto en esta etapa, en la etapa de investigación, como en la etapa de investigación complementaria, como en la etapa intermedia, como en la etapa de juicio, vamos a tener un árbitro y el árbitro va a ser el juez de control. Este juez de control se va a encargar de materializar el control del proceso. En otros sistemas a estos jueces se les llaman jueces de garantía. ¿Ok? La garantía, o tenemos la garantía de que efectivamente se nos van a venir a materializar nuestros derechos. Pues entonces ahí materializamos la seguridad jurídica de que vamos a tener derecho al acto de investigación, vamos a tener derecho al contradictorio, vamos a tener derecho a que el Ministerio Público no me oculte pruebas, vamos a tener derecho a que me comuniquen de manera oportuna y con el tiempo suficiente cuándo van a llevar a cabo la diligencia, ya sea el peritaje, ya sea la inspección, ya sea la obtención de determinados documentos, con la finalidad de que yo esté en condiciones de preparar también mi prueba. ¿Para qué? Para que yo nombre a mi perito, para que nombre a mi abogado defensor, para que yo pueda nombrar al especialista que necesito para que en igualdad de condiciones podamos imponernos del conocimiento de esa investigación. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta entonces que las características de un sistema acusatorio cambian, y cambian porque hay una gran cantidad de formalidades. Entonces, recapitulando un poco en esta primera parte que yo estoy comentando, la primera característica que tiene un sistema de corte adversarial es que hay igualdad de partes. Las partes están en igualdad de condiciones de obtener prueba, de ir en la búsqueda de esos actos de investigación para generar el dato de prueba e incorporarlo a la carpeta. Esa es en la primera etapa. El Ministerio Público con sus pretensiones y la defensa con sus pretensiones. ¿Cuándo se empieza a convertir esto en un problema, César? El problema se empieza a convertir en algo complejo cuando el Ministerio Público no desea que se entere la persona investigada de los hechos o de la investigación que se está llevando a cabo. Déjame ponerte ejemplos. En los medios de comunicación nos hemos enterado que hay determinadas carpetas de investigación abiertas en contra de determinadas personas. Pero no solamente nos enteramos a través de eso, sino que incluso las propias autoridades o servidores públicos, ya sean los fiscales generales o los agentes del Ministerio Público o a través de boletines informativos, se pone en conocimiento de que se ha presentado una determinada denuncia y que se está enderezando una investigación en contra de determinada persona. Pregunta entonces, ¿en ese momento estaría en condiciones el imputado de presentarse a la carpeta? Nadie lo ha citado, César. Nadie le ha enviado una citación oficial para el efecto de que comparezca. Tampoco lo han citado a una audiencia inicial. Pero sin embargo, ya tiene conocimiento de que efectivamente ya hay una carpeta de investigación, que hay una denuncia previamente presentada y que efectivamente ya están corriendo. Yo pregunto por estrategia, ¿qué nos conviene más? Como ustedes como defensores, que sus clientes no comparezcan, o por el contrario, César, a través de sus abogados y en pleno ejercicio de sus derechos, comparecer dentro de la carpeta para conocer la denuncia,
para conocer las personas que le ponen en su contra, para conocer los actos de investigación, documentos o testigos que hay y las evidencias con las que se cuentan, con la finalidad de empezar a prepararse en una estrategia. Entonces, ¿qué ha cambiado también a diferencia del sistema anterior? Hoy son los hechos que se desprenden de la propia denuncia los que le van a dar la calidad para tener acceso a la investigación o no. Porque fíjense, puede ser que efectivamente ya haya una denuncia y que esa denuncia se está enderezando en contra de una persona determinada. E incluso esta carpeta o el contenido de estas denuncias ya se filtraron a través de los medios de comunicación, como es tan común el día de hoy. Entonces, a partir de eso, ¿estaría en posibilidades o en condiciones de solicitar el acceso a esa carpeta de investigación? ¿Y qué tal si la gente del Ministerio Público se los niega? ¿Qué tal si no le quieren dar el acceso? Y me lo pregunta Dolores González. ¿Qué tal si no le quieren dar el acceso? Pues en principio la solicitud habría que plantearla por escrito, ¿no? Con la finalidad de que dejar constancia que se hizo, que se compareció y que se solicitó el acceso. La respuesta que se diera en un sentido o en otro, sí, bienvenido, señor Pedro Pérez, aquí hay efectivamente una carpeta. Usted dice que tiene ese nombre, comparezca. Ese sería el ideal. Pero si no tenemos esa respuesta, ¿cuál tendría que ser el proceder? Pues en principio, llevarlo ante el juez de control, para el efecto de que él pueda hacerse cargo de la materialización de esos derechos. Pero ¿qué habrá que agregar, César? ¿Qué habrá que agregar a esa solicitud? A esa solicitud, César, tendrás que dar datos ciertos de cuándo le formulaste por escrito la solicitud correspondiente. ¿Cuál es la respuesta que recayó? Si no hubiera recaído ninguna respuesta, ¿cómo te enteraste de que supuestamente hay una denuncia en tu contra? ¿Cuál es el número de carpeta? ¿Quién es la persona, funcionario, servidor público que la tiene? Y después, ¿con qué calidad dice que tú estás ahí? Bueno, pues entonces, el resultado de eso es lo que podrás llevar a cabo en ese ejercicio de contradicción. Porque no perdamos de vista, ojo, esto que voy a comentar es muy importante. La materialización de los derechos es en ese momento. Y en ese momento, la presentación oportuna en el contenido de la información de esa carpeta de investigación permite perfectamente la materialización del resto de los derechos que prevé la propia Constitución. Ahora, 2. Las distintas líneas de investigación que se puedan abrir dentro de la carpeta de investigación, ojo, esto es muy importante también, ya hay criterio de la Corte en ese sentido, no violentan los derechos humanos de las personas. ¿Qué significa, Amairani? Significa entonces que el hecho de que estén investigando a tu cliente, ¿ok?, o someterlo a una investigación, no violenta tus derechos, lo cual entonces significa que el hecho de que lo sometan a una investigación se trata de una cuestión de orden público, de tal manera que esta cuestión de orden público es el orden que tenemos en todos los abogados para la salvaguarda o para que nos mantengamos dentro de las reglas de derecho. Lo explico de manera mucho más sencilla. En este orden constitucional que vivimos todos nosotros, estamos en pleno conocimiento de que las personas que cometan un delito van a ser objetos de una investigación y después de una persecución penal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bien, pues entonces, si se comete un hecho constitutivo de delito, todos tenemos conocimiento que ese delito tendrá que ser investigado. Porque eso salvaguarda un orden público. Eso conserva el orden social. Eso garantiza el orden que debe prevalecer en toda la sociedad. Bueno, pues el hecho de que la gente del Ministerio Público, en ejercicio de las facultades constitucionales que tiene, lleve a cabo una investigación de esta naturaleza, no transgrede los derechos humanos de las personas. Y aquí yo quiero empezar a abrir otro gran panorama de lo que se trata de esto, de los actos de investigación. Partamos de lo siguiente, por favor. Fíjense ustedes. A ver, los derechos de las personas
a partir de que tenemos derechos humanos, hay que tener una gran claridad en la diferencia que hay entre un derecho humano, un derecho fundamental y una garantía. Bien, vamos a entender como ese derecho humano como el conjunto de derechos inherentes a la persona humana sin los cuales no puede vivir como persona. ¿De acuerdo? La parte de los derechos humanos más importantes son a partir de la vida, la dignidad, la libertad, la asociación. Esos son parte de los derechos. El derecho humano más importante es la dignidad. ¿Ok? Bien, pero ahora, hay un conjunto de esos derechos humanos que ya fueron positivizados. Esos los conocemos como derechos fundamentales. Aquí, Julio César, hay una diferencia técnica muy importante. Fíjate, los derechos humanos no tienen límite, mientras que los derechos fundamentales sí tienen límite. ¿Ok? De tal manera que los derechos que están positivizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen un límite y esos se pueden llevar a cabo. Es decir, los derechos de las personas no son absolutos, sí se pueden limitar. ¿En qué casos? En los casos y con las condiciones que establece la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué significa eso? Que si hay límites en los derechos de las personas, entonces eso faculta a los actos de molestia. ¿Te pongo ejemplos para que vean? Perfecto. Se acaba de presentar una denuncia. La víctima pone en conocimiento que tiene miedo de volver a ser agredida por el sujeto activo. En principio, el ejemplo más fácil que puedo poner a ustedes es una violencia familiar. ¿Ok? Uno de los miembros de la familia, la esposa, el hijo, los padres, los abuelos, los familiares, tienen temor de que uno de los sujetos de la familia pueda volver a agredirlos. Parte de los límites que tiene es el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Lo tienen a la mano para que lo puedan consultar? Bien, vas a encontrar entonces en el artículo 137 las medidas de protección. ¿Ok? De tal manera que ese artículo 137 te va a permitir, aquí lo tengo conmigo también para que lo puedan ver, estas medidas de protección que están previstas en el 137, se trata de un límite de los derechos. Si ustedes verifican en la fracción primera, segunda y tercera, están materializados con ese propósito, de proteger a las víctimas de ese delito. De tal manera que se prohíbe acercarse, se le prohíbe la limitación para asistir a determinados lugares o incluso la separación inmediata del domicilio. A ver, me dirá la maestra Libertad Bugambilia, a ver, maestro, ¿y no se está limitando ahí un derecho humano de manera anticipada? Porque el artículo 17 de la Constitución establece de manera clara y en relación con el 11 que los derechos de las personas podrán ser limitados exclusivamente por la autoridad jurisdiccional. Y aquí esta decisión la está tomando un agente del Ministerio Público. No estaríamos dándole facultades a un agente del Ministerio Público que no tiene. Y la respuesta es muy sencilla. Si esperamos hasta que el agente del Ministerio Público comparezca ante la autoridad jurisdiccional con el propósito de que se puedan salvaguardar los derechos de la víctima, pregunto yo, para entonces habrían pasado 4 días o 5 días. Julio César, ¿tú crees que si la víctima regresa a su domicilio no puede ser nuevamente agredida? ¿No crees que pueden privarla de la vida? Creo que tenemos muchos ejemplos de la violencia de género, pero esto mismo se puede presentar en otro tipo de delitos, como pueden ser las amenazas, como puede ser la extorsión, o como pueden ser aquellos en los que corre riesgo la integridad personal o la libertad o inexperiencia sexual de las personas. El sujeto que continuamente acosa sexualmente a una menor o incluso a un adulto. Entonces, ojo, la finalidad es preservar junto con ello los derechos de la víctima. ¿Cuál es el momento ideal entonces para salvaguardar los derechos de las víctimas?
Pues el momento ideal es en el mismo momento que tiene conocimiento la gente del Ministerio Público, con la finalidad de no producir un retraso y que este retraso traiga como consecuencia que se puedan cometer hechos que posteriormente resultan ya consumados de manera irreparable. El ejemplo más claro que tenemos son cuando se amenazan a las personas con causarles un daño y posteriormente tenemos conocimiento que efectivamente se les causó un daño. Entonces, ¿eso justifica la posibilidad de que se tomen decisiones en aras de preservar sus derechos? Sí. Entonces, aquí, nuevamente, el ejercicio que estoy construyendo en este momento. A ver, ¿los derechos de las personas son absolutos? No. ¿Se pueden limitar? Sí. ¿En qué casos? En los casos y con las condiciones que establece la propia Constitución. Nada más que para llevar a cabo esas limitaciones de los derechos, también hay una serie de reglas. Me dirán, a ver, explíqueme esas reglas. Bien, fíjense. Es la propia Constitución la que viene a establecer una serie de límites a estos actos. ¿Ok? El artículo 14 de la Constitución va a establecer la manera en cómo se pueden llevar a cabo esos actos de molestia. ¿Cómo se tendrán que llevar a cabo? De manera fundada y motivada. Tendrán que llevarse por escrito, por autoridad competente y mediante un acto que define perfectamente y lo haga de manera fundada y motivada. Pero ahora, aquí viene la doble pregunta. Y al imputado, al que se le están poniendo en riesgo sus derechos, o al que se le está, o al que se le va a afectar, o se le va a crear un acto de molestia, ¿no tiene un mecanismo para protegerse? ¿Qué creen? Aquí, en este ejercicio que estoy mencionando en este momento, hay un ejercicio muy importante. Los actos de autoridad están perfectamente, siempre y cuando cumplan con esta formalidad de la que yo acabo de hablar, está legitimado para llevar estos actos de molestia, de tal manera que la primera regla que yo acabo de mencionar es que los derechos de las personas no son absolutos, sí se le pueden limitar, en los casos y condiciones que establece la propia Constitución. Pero la resistencia que va a tener de este otro lado es que estos actos que se van a llevar a cabo cumplan estrictamente con estas reglas del debido proceso. La materialización de estas reglas de debido proceso, de esta decisión tomada por la autoridad, el agente del Ministerio Público, salvaguardan perfectamente el derecho del imputado. De tal manera que el imputado no se podrá doler de los actos de investigación que se lleven en su contra, siempre y cuando estén apegados perfectamente a los parámetros establecidos por la Constitución, establecidos por la ley procesal y salvaguardando debidamente su proceso. Ejemplos, vamos al artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Creo que ahí tenemos una gran cantidad de ejemplos que nos pueden ser muy útiles para llevar a cabo. Y creo que la respuesta, muchachos, nos las va a dar el primer párrafo de este artículo 252. A mí me gusta mucho poner este ejemplo, porque me parece que este artículo 252, en una perfecta lectura, nos da de manera clara cuál es el parámetro. Fíjense, la respuesta que yo acabo de mencionar, o la respuesta al planteamiento que yo acabo de hacer hace un momento, licenciado Jorge Hernández, la va a encontrar usted en el primer párrafo de este 252. Mire, tome como referente primero su 251. En el 251 hay una serie de actos que puede llevar a cabo el agente del Ministerio Público en pleno ejercicio de su función constitucional. ¿De acuerdo? Y yo dije en la primera parte de mi intervención, la Corte y el Poder Judicial de la Federación, a través de sus distintas jurisprudencias, ya estableció que los actos de investigación que se lleven a cabo dentro de la carpeta de investigación no violenta derechos humanos. Por el contrario, se trata de una cuestión de orden público. De tal manera que si vamos al amparo, porque nos están investigando dentro de una orden de una carpeta de investigación, ya saben cuál va a ser el resultado. El juez de amparo les va a decir, a ver, César, no te preocupes, no se le están violando ningún derecho a tu cliente, no le está pasando absolutamente nada. Simplemente lo están investigando. Y esa investigación no le afecta a sus derechos. Es una cuestión de orden público. Y es parte de los límites que sí tienen sus derechos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita todo va bien. Lo están investigando. Ahora, vean,
Vayan al 252. El primer párrafo del 252, en mi concepto, tiene una respuesta fundamental a lo que estamos planteando y dice, con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, el 251, requieren de autorización previa del juez de control, y aquí viene la respuesta, todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, coma, y después dice, así como los siguientes. De tal manera que el catálogo que pone aquí, así como los siguientes, es simplemente un numerus clausus, pero no es todo el catálogo. El catálogo puede ser mucho más amplio. ¿En atención a qué? A que está diciendo a todos los derechos establecidos en la Constitución. ¿El catálogo puede ser mucho más amplio? Sí, mucho más amplio. Pero ahora, ¿cuál es la finalidad de ir ante juez de control con la finalidad de obtener una autorización para llevar a cabo las investigaciones de estos? Salvaguardar dos cosas muy importantes. El contenido del artículo 14 de la Constitución. ¿Cuál otro? La formalidad del artículo 16 de la Constitución, los actos de molestia. Y junto con ello, el artículo 17 de la Constitución. ¿Cuál es? La garantía de que todas las decisiones que traigan aparejada actos de molestia que limiten derechos establecidos en la Constitución tienen que ser calificados por un juez. Déjenme regresar entonces a la primera parte de mi intervención. Yo decía, recién comenzando esta charla, que parte de lo novedoso de un sistema de estas características es que se pueden venir a controvertir las decisiones de un agente del Ministerio Público que en otra época fue todopoderoso. Hoy el agente del Ministerio Público tiene límites en sus actos de investigación, tiene límites en los actos de molestia, pero además ese límite es la ley, es la Constitución y es el contradictorio que se puede llevar ante la autoridad jurisdiccional. De tal manera que habrá determinados actos de los que están previstos en este 252 que también, ojo, no se los van a notificar. Así es, Yesenia. No se los van a notificar. ¿Sabe por qué? Porque si se los notificamos, seguramente ya no vamos a encontrar, o esto traería por consecuencia que no se podría lograr un éxito en esos actos de investigación. Le pongo un par de ejemplos. Un cateo. El cateo tiene como propósito llevar a cabo la búsqueda en el interior de determinados domicilios o incluso en oficinas públicas, incluso en buques o incluso en aeronaves, buscar indicios, buscar personas, buscar narcóticos, buscar armas. Esa es la finalidad. Entonces, si le ponemos en conocimiento y lo llamamos a la audiencia con la finalidad de que pueda salvaguardar o defender determinados derechos, pues tengo la seguridad que saliendo de ahí, pues, o incluso habiendo sido llamado a la audiencia, pues van a avisar por teléfono. ¿Ok? Por favor, muevan al secuestrado, cámbienlo del domicilio. De tal manera que eso traería como propósito que ya no se lograría un éxito en la investigación. Bien, entonces, esa es una de las características, Yesenia, por el cual hay determinados actos que se van a llevar a cabo en esta categoría que no se van a notificar. Pero todos tendrán que cumplir con el siguiente estándar. Y esto lo pueden encontrar ustedes bajo el razonamiento que ya planteó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su primera sala, que se llama estándar reforzado de constitucionalidad. A ver, César, fíjate. Este estándar reforzado de constitucionalidad no es solamente, César, que esté previsto en la Constitución, ¿de acuerdo? Y que efectivamente el artículo 16 pueda prever la posibilidad de generar determinados actos de molestias. ¿Ok? El rubro que cobra particular relevancia aquí es que se tendrá que justificar lo siguiente. A ver, en verdad, véanlo. Necesidad. ¿En verdad es necesario el acto de investigación que usted me está solicitando?
necesidad, idoneidad, de verdad, este es el acto, no hay uno menos lesivo, no hay uno menos grave, no hay uno que en igualdad de eficacia pueda salvaguardar el derecho. Ya llevo 12. Esto que estoy mencionando se llama test de proporcionalidad. Anótenlo por ahí para que después lo puedan buscar a través de sus distintas jurisprudencias. Lo vuelvo a repetir. Este test de proporcionalidad, Jorge Hernández, te da la posibilidad de que puedas verificarlo. Aunque llegue el Ministerio Público a la audiencia y que diga, sí, tengo facultades para esto que voy a solicitar. Sí, está en la ley, señoría. Sí, tengo una carpeta de investigación iniciada. Sí, hay una imputación en contra de su cliente. Sí, tengo una víctima. Ahí está la víctima. Después habrá que hacer el ejercicio del test de proporcionalidad. Primer pregunta del test de proporcionalidad. Necesidad. ¿En verdad es necesario? ¿No hay otra forma de llegar a ese resultado? Necesidad. Idoneidad. Esto que pides, el cateo o la toma de muestra, ¿es la única? ¿No hay otra manera de llegar a ese resultado? Pertinencia. A ver, ¿a qué te conduce? ¿Qué logras con este? ¿Qué no podrías lograr con otro? Y, por último, proporcionalidad. Agente del Ministerio Público, ¿de verdad no te estarás pasando de listo? ¿No te estarás pasando de la raya? Bien, si en todas estas preguntas que vas a plantear, Jorge, entiendes o obtienes una respuesta positiva, el test de proporcionalidad podría estar justificado. Por tanto, entonces, se podría llevar a cabo uno de esa naturaleza. Entonces, fíjate lo que hay aquí. Fíjate lo que vamos a mencionar en este momento. La tutela de los derechos humanos y de los derechos fundamentales en la etapa de investigación inicial están a cargo ¿de quién? Del agente del Ministerio Público. En ese momento, el agente del Ministerio Público se convierte en garante de la tutela de los derechos de todas las personas. Es cierto, está salvaguardando los derechos de la víctima, pero al llevar a cabo una tarea de investigación en la búsqueda de esos, no podrá violentar los derechos del imputado. Me preguntará nuevamente Yesenia, ¿y qué pasa si se obtiene esta información y se violentan los derechos que están establecidos en la Constitución? Pues entonces, la respuesta la tenemos en el artículo 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos, por favor, al 264. Tuviera la amabilidad de alguno de los compañeros. Yesenia, por favor, de abrir tu micrófono para que nos leas el 264. Claro que sí. Artículo 264. Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso, y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto. Entonces, fíjate, Yesenia, lo que acabamos de encontrar ahí. Hay quien ha dicho en otros foros, en otro momento, Jorge, que el Código Nacional de Procedimientos Penales y la etapa de investigación inicial está desprovista de formalidades. Yo considero que en el sistema de corte acusatorio hay una gran cantidad de formalidades que se tienen que llevar a cabo para la correcta salvaguarda de los derechos. Incumplir con esas formalidades genera prueba ilícita o prueba ilegal. Hay una diferencia técnica entre la prueba ilícita y la prueba ilegal. La prueba ilícita es aquella que se obtiene violando derechos fundamentales, mientras la prueba ilegal es aquella que se obtiene y se omite cumplir con una formalidad, ¿ok? Pero se puede perfectamente después sustanciar. Bien, ¿qué significa entonces? La práctica por parte del agente del Ministerio Público en la obtención de determinada información en la que se omitan formalidades va a traer como consecuencia la posibilidad de que ese dato de prueba
que después se pretende incorporar como medio de prueba sea declarada ilícita. ¿Qué significa? A ver, hagamos un ejercicio muy rápido. Ustedes han leído, todos hemos leído en algún momento una entrevista que recaba el agente del Ministerio Público, ¿recuerdan? Dice en la última parte, y sin temor a equivocar, y la persona que me agredió o que me asaltó es una persona de 1,80 o 1,75 de estatura, de aproximadamente 27 años de edad, complexión regular, cabello negro, tez moreno claro, persona a la que si vuelvo a tener a la vista la podría perfectamente identificar sin temor a equivocar. ¿No es cierto? Bien, ahora vayan por favor al artículo 277 de su Código Nacional de Procedimientos Penales. Yesenia, ¿nos harías por favor el favor de volver a leer? Sí, doctor. ¿El artículo completo? Sí, por favor. Voy a ir interrumpiéndole párrafo por párrafo, si usted me lo permite, con la finalidad de poner perfectamente en el contexto el ejemplo que voy a plantear. Claro que sí. Artículo 277. Procedimiento para reconocer personas. El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible. El reconocimiento procederá aún sin consentimiento del imputado, para siempre en presencia de su defensor. Perfecto, ahí primer punto. ¿Ok? 1. Aún sin su consentimiento, aunque no quiera, se deberá de practicar. ¿Por qué? Porque tiene como propósito el esclarecimiento de los hechos. ¿Para qué? Para la salvaguardar de un orden público. La persona que cometió un delito siempre va a querer permanecer oculto. ¿Con qué propósito? De no ser identificado. Y con ese propósito salvaguardar su identidad y pensar que el hecho puede quedar sin sanción o impune. Pero no hay que dejarlo expuesto. ¿Expuesto a qué? A todas las formalidades que vamos a ver adelante en el cateo. Entonces, ¿quién deberá estar presente? Su abogado defensor. Ahora, ¿qué características deberá tener su abogado defensor? Yes, por favor, no me pierdas ese artículo. Ahora vayan al artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta interpretación que estamos haciendo en este momento, José Adán, si tú me lo preguntas, ¿sabes cómo se llama? Es una interpretación sistemática. Ninguna norma de derecho se interpreta de manera aislada. Tendrá que interpretarse dentro de todo un sistema de derecho. Entonces, el hecho de que estemos nosotros correlacionando un artículo con otro, lo que nos está dando la tarea es de una interpretación sistemática. Bien, ahora, 117, por favor. ¿Ok? Esa obligación del defensor, entonces, es la posibilidad que va a tener todo imputado para que sus derechos sean salvaguardados desde el mismo momento de su detención. Eso salvaguarda el conjunto de derechos que le salvaguarda la Constitución. Que quede claro, muchachos, aquí hay una parte muy importante. Los derechos que están establecidos en la Constitución se tienen que materializar de manera formal. ¿De acuerdo? Eso significa, no es un catálogo única y exclusivamente de buena voluntad. La presencia física que debe tener el defensor tiene como propósito la materialización de estos actos. No me sirve que el abogado defensor esté presente y no haga absolutamente nada. Eso no traduce en una defensa técnica adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, aunque no quiera, lo practicamos, ya quedamos, es un acto de investigación y se trata de una cuestión de orden público. Pero entonces que hagan lo que quieran, que hagan con él lo que quieran, ¿verdad, Julio César? No. ¿Quién estará presente para salvaguardar la debida conducción de este acto de investigación? El defensor, para materializar una defensa técnica adecuada. El párrafo que sigue, por favor, Yesenia. Quien sea citado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles de ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia.
Es El decir, que no se reconocimiento, disfrace. ¿cómo? ¿Sí? Disculpe. Es decir, que no se disfracen. Ah, ok. Y la finalidad es que salvaguarde su condición de originalidad. Continuemos. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que Ahí, las... hago alto, fíjense. La posibilidad de presentar a personas con características físicas similares, ¿qué garantiza? ¿Qué garantiza? La imparcialidad. ¿Qué garantiza? Que efectivamente no estemos en presencia de una identificación inducida. ¿Recuerdan todas las características que yo dije hace un momento que tenía la persona que cometió un delito? Edad aproximadamente de 27 años, de complexión regular, ¿ok? Cabello negro, tez moreno claro. Entonces, ¿verdad que tú ya te estás creando un prototipo de esa persona? Ahora, ¿qué pasa si te presentamos personas con características completamente distintas? ¿Qué tal si te presentamos una persona de aproximadamente 1,80 de estatura con barba cerrada? Pues ¿Qué ya tal si no te hay presentamos uno completamente rubio? ¿Qué pasa si te presentamos junto con él a una persona de 1,50 de estatura? ya no va a haber correspondencia y va a ser más fácil que haga la ubicación. ¿Y no crees que eso tiene un propósito específico que favorezca que se señale a una persona determinada con base en criterios de inducirlo? Sí, Entonces, efectivamente. para todo esto que estoy mencionando en este momento es un ejercicio completo, esto que estoy mencionando, de un debido proceso. Entonces, fíjense, en este momento, Jess, este es el ejercicio más claro que te puedo presentar de un derecho fundamental. Los derechos de las personas no son absolutos, sí se pueden limitar, pero del otro lado, ¿qué tiene que haber? Salvaguarda de reglas de debido proceso. Entonces, Jorge, fíjate, este ejercicio siempre lo vas a encontrar cuando estés en presencia de un acto de molestia. ¿El acto de molestia lo puede generar la autoridad? Sí. ¿Pero qué tendrá que cumplir? Con todas las reglas de legalidad que ya hable. ¿Ok? Si se equivoca en una de estas, le pegas mediante el acto de constitucionalidad. Es decir, mediante el amparo. O incluso lo llevas ante juez de control para su revisión. Pero ahora, en el momento de su realización, Jorge, tendrá que salvaguardar las reglas del debido proceso. De esa manera, tú materializas que efectivamente la Constitución, al momento de llevar a cabo este acto de molestia, tiene un mecanismo y una serie de reglas que permitan perfectamente que incluso la persona que tiene carácter de imputado esté en condiciones de defenderse. No significa que queda impune para que se generen en su persona todos los actos de molestia. Pues total, lo diré de manera muy a la mexicana y con respeto para todas las damas, que se chingue, pues total es el imputado. Incluso los imputados tienen perfectamente derecho a su presunción de inocencia en su doble estándar de prueba y trato procesal. Ahora, ¿quieren escuchar cuáles son las reglas de debido proceso de este 277 que estamos revisando? Fíjense, por favor, licenciada Yes. Adelante. Salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los Primera regla del debido procedimientos... proceso. Ahí viene otra, escúchenlo. Continúa usted, por favor. Sí. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige Otra la formalidad. investigación. Otra formalidad. ¿Cuál es? Que lo practique un agente del Ministerio Público distinto al que tiene cargo la investigación. ¿Cuál será el propósito de esto, Daily? Muy fácil, que se salvaguarde la imparcialidad, que se salvaguarde que él no lo va a hacer con el propósito de inducirlo, que lo haga una persona que no tenga ningún interés en el asunto. ¿Qué salvaguarda esto? Salvaguarda dos derechos muy importantes. El primero de ellos, la posibilidad de que toda persona se le garantice su presunción de inocencia. Y dos, que se actúe con plena imparcialidad. Dos,
esa imparcialidad va a garantizar una exacta aplicación de la ley y eso salvaguarda derechos a favor de las personas. Continuamos, por favor, Yes. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial, tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas u ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación, que deberán participar en el reconocimiento de personas. El Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación, con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar con su caso con el auxilio de peritos y con la asistencia del representante del menor de edad. Todos los Finalmente, el procedimientos... último párrafo. Adelante. Adelante, terminamos. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse en dicho registro. Deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y, en su caso, del defensor. ¿Con qué finalidad todo esto? Eso que acaban de leer al final, Yes. Con la finalidad de que la gente, el defensor pueda hacer uso de la palabra para manifestar las inconsistencias o los incumplimientos a todas esas formalidades. ¿Por qué? A ver, licenciada Yes, lo que va a pasar en el momento de la identificación es que usted, como abogado defensor, no podrá darle instrucciones a la gente del Ministerio Público de cómo tiene que llevar a cabo su trabajo. Pero ¿verdad que al final podrá pedir el uso de la palabra? ¿Están terminando? Sí, voy a hacer uso de la palabra antes de que termine. ¿Ya terminó su acta? Sí, yo voy a hacer uso de la palabra. ¿Qué va a manifestar? Dame el uso de la palabra y yo lo manifiesto. Una vez que le den el uso de la palabra, primero quiero poner en conocimiento que la manera en cómo se hicieron la selección de las personas para que tuvieran características similares no se cumplió. Las características físicas de la persona señalada con el número 1 y 3 son completamente distintas a las que describió, pues por sus características físicas A, B, C, D. Por lo que es el número 5, describo lo siguiente. Bien, en el segundo paso, se comete una violación grave al debido proceso en virtud de que la práctica estuvo a cargo de el mismo agente del Ministerio Público que tiene a cargo. Entonces, toda esta serie de cuestiones que puedes llevar a cabo en el momento de la práctica van a salvaguardar debido proceso. Ojo, estamos hablando de etapa de investigación, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? En el momento de que se está obteniendo prueba. Fíjate, estamos haciendo contradictorio para que en el momento que se oferte esa prueba y en el momento que se pretenda desahogar el contenido de esa prueba, nosotros ya hayamos estado dentro de la misma. Déjenme ampliar este panorama todavía mucho más. Mucho más. Eso significa que de toda la información que obra dentro de una carpeta de investigación, ¿se puede llevar un proceso de contradicción? Sí. ¿Qué garantiza eso? Que no solo la línea de investigación que pudo haber abierto el agente del Ministerio Público con la finalidad de documentar un hecho es la única. Eso nos da la posibilidad de que el abogado defensor puede también plantear su propia línea de investigación. Entonces, garantizar la imparcialidad en esos actos de investigación tienen como propósito que las partes podamos estar dentro de ellos. Aquí déjenme hacer un primer punto. Bien, ahora voy a tocar otra parte. A partir de la entrada en vigencia de este sistema, hemos hablado de que se requiere una gran cantidad de formalidades y una gran cantidad de recursos técnicos. Esa gran cantidad de recursos técnicos obedece a la necesidad de que se procesen debidamente el contenido de cadenas de custodia. Bien, entonces, garantizar la idoneidad, la mismicidad de estos, tiene como propósito, permítanme tantito, un segundo.
Ok, entonces, la posibilidad de que se salvaguarden la mismicidad de los objetos que fueron detenidos en el momento del hallazgo, en el momento de su descubrimiento, o incluso para asegurar el instrumento, el objeto o el producto del delito, fue una de las cosas que le dieron muchos problemas, muchos, en nuestro sistema anterior. Y me preguntan por qué. ¿Saben por qué? Porque no se tenían bodegas de evidencias, porque no se embalaban los objetos, instrumentos o productos del delito, porque no tenían un cuidado del procesamiento de estas evidencias. ¿Qué traía como consecuencia? La pérdida de esos objetos, la manipulación de esos objetos y como consecuencia de la manipulación, la imposibilidad de demostración mediante pruebas científicas que la persona que pudo haber participado en el hecho la vinculaban directamente con el resultado de esa evidencia. Entonces, este nuevo sistema, ¿qué trae como obligaciones para las autoridades? Trae dos cosas fundamentales. La primera de ellas, establecer reglas muy estrictas para el procesamiento del lugar del hecho o para la recolección de la evidencia física o para la debido procesamiento y salvaguarda del instrumento, objeto o producto del delito. ¿Cómo se llama esto que estoy describiendo en este momento? Se llama cadena de custodia. La cadena de custodia entonces va a traer una gran cantidad de formalidades que tienen como propósito garantizar tres cosas fundamentalmente. Uno, la identidad. Dos, su correcto salvaguarda, su debido procesamiento, su debido traslado, su debida conservación, su no manipulación y posteriormente, para el momento de presentarlo en juicio, su mismicidad. Pero fíjense, déjenme regresarme a toda la parte del procesamiento de la que hablé. Anteriormente, Jorge, era exclusivamente una facultad del agente del Ministerio Público llevar a cabo la práctica de periciales con el propósito de demostrar que ese objeto que encontraron estaba relacionado con este caso. Excepcionalmente, se hacía por parte de los abogados peritajes respecto de esos objetos para estar en condición de poder controvertir el contenido de esos dictámenes. Hoy, una mayor cantidad de defensores se encarga de pedir sus dictámenes periciales, de tal manera que incluso de los objetos, ojo, de los objetos que ya están a disposición del agente del Ministerio Público, a través de la bodega de evidencia, se puede llevar a cabo el procesamiento de esas evidencias. A ver, me preguntarán, denos un ejemplo de cómo funciona. Ahí va, fíjense. Si a su cliente lo acusan de haber tenido la posesión de un arma de fuego, pues lo ideal, además del peritaje oficial que se va a hacer en materia de balística, ¿ok? Nosotros podemos llevar un dictamen adicional a él, ¿sí? ¿Cuál? Si dicen que mi cliente estaba en posesión de esa arma, pues entonces debió haber dejado sus huellas, ¿no? Entonces practicamos una de dactiloscopía. Pues si supuestamente él hizo una prueba, si él supuestamente disparó, pues que le hagan una prueba de absorción atómica, o una de radiosonato de sodio, o una de Romberg, con la finalidad de verificar cuál es la relación que tiene mi cliente con ese objeto. Que le digo muy bien. Ahora, la otra. Supuestamente esa pistola tenía determinados cartuchos abastecidos en un cargador, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién se hizo cargo de abastecer esa arma a través de ese cargador? Si mi cliente
manipuló esos cartuchos, pues en alguna parte de todo ese cartucho vamos a encontrar sus huellas digitales. Ya es en el momento de que tomó el cartucho para meterlo y después fijarlo. Por cierto, el cargador también fue manipulado, ¿no? Pues entonces también se podría perfectamente revisar, ¿no? Con una prueba de absorción. Eso significa entonces que podemos perfectamente venir a contradecir la postura o el argumento o el dato de la policía o del agente del Ministerio Público de que supuestamente esa arma la tenía en su poder. Pues ¿cómo? Si ni siquiera tiene sus huellas. ¿Cómo? Si supuestamente la manipuló y dice que se la quitaron de las manos, pues tendría sus huellas. Curiosamente no las tiene. Y las que sí tiene son de otra persona. ¿Eso se podría presentar en un juicio? Sí. Ahora, junto con esto, se puede adminicular esto a través del dicho de un testigo, a partir del dicho de un criminalista, a partir de esto de un perito para verificar si la famosa pistola sirve. Entonces, ¿en qué se abre esto? En un cúmulo de actos de investigación que se puede llevar a cabo. ¿Qué tan creativo hay que ser en estas cosas? Me parece que el conocimiento y la creatividad y la capacidad de cada uno de los operadores va a permitir establecer qué tan a fondo quiere que vayamos con el área de su experticia. Entonces, déjenme regresar. La posibilidad que hoy tenemos de que esos actos de investigación estén al alcance de todos los abogados, litigantes y todos los imputados, nos garantiza un ejercicio correcto de contradicción. Pero ahora, esto que voy a destacar, esto que voy a mencionar ahora también es importante. Debemos de conocer que esta técnica, esto que voy a mencionar en este momento, para la construcción de su teoría de caso, va a depender de mucho, de la habilidad, del conocimiento y de la organización metodológica que lleve su investigación. Aquí, destaco 3 cosas. La primera de ellas, a ver, déjenme guardar esto aquí. Bien, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Bien, fíjense. Esta parte que voy a comentar a continuación me parece que es sumamente relevante para lo que voy a comentar. Bien, por mucho tiempo los abogados litigantes hemos pensado que simplemente debemos de llevar a cabo una defensa pasiva. Hemos pensado simplemente que la carga de la prueba la tiene la gente del Ministerio Público, de tal manera que no tiene caso que nosotros hagamos actos de investigación. Esa posibilidad para decidir hacer o no actos de investigación determina, a ver, usted, abogado defensor, ¿quiere documentar el hecho o simplemente se va a sentar a revisar la carpeta de investigación para verificar cuántos errores cometió el agente del Ministerio Público? Pero usted, Jorge, no genera actos de investigación, no va al lugar, no busca testigos, no busca cámaras, ¿okay? No hace peritajes y se presenta a la audiencia simplemente a descalificar la tarea del fiscal. Pregunto, ¿con esto nos puede alcanzar para lograr un auto de no vinculación o una sentencia absolutoria? No, no nos va a alcanzar. Entonces, yo creo que la técnica, Jorge, tiene que cambiar. O sea, es decir, doctor, que el abogado tiene que salir, o el defensor tiene que salir de su comodidad para que podamos no solamente proporcionar elementos suficientes que indiquen que nuestro imputado o a la persona que es imputada se le pueda llevar una adecuada defensa. Yo estoy de acuerdo con eso, Jorge, pero además, ¿sabes qué garantizas con esto? La presentación de una hipótesis fáctica distinta a la que formule el agente del Ministerio Público. Porque mira, partamos de 2 cosas. Lo que va a presentar el agente del Ministerio Público al momento de formular su imputación es una hipótesis fáctica.
Supuestamente el hecho pasó así y no de otra forma. Dice que a un lugar, en una hora, se los voy a contar muy rápido. Dice la gente del Ministerio Público que un día, a las 5:30 de la tarde, al ir circulando por una vialidad, observa que una persona con una arma de fuego está amagando a otra, robándole supuestamente su cartera. Cuando se percata de la presencia de los elementos de la policía ministerial, corre a su vehículo con la finalidad de tratar de escaparse. Gracias a la habilidad de los ministerios públicos, lo logran alcanzar en la parte de atrás y otra camioneta de policías logra acercarlos hacia enfrente. Es decir, por un lado los cercan y por el otro también. Bien, contada así la película, Jorge, ¿verdad que parecería que la policía nunca ha sido más eficaz que en ese momento? Sí. Perfecto. ¿Sabes qué presentan como prueba? Como datos de prueba en ese momento. ¿Ok? La declaración de la víctima, una cartera. La cartera tiene 1,500 pesos. Presentan una arma de fuego y presentan un vehículo asegurado, que es donde supuestamente quería investigar. Y claro, al detenido. Contado así, ¿verdad que diríamos que la policía actuó de manera eficaz en plena salvaguarda de los derechos de la víctima? Y que los policías cumplieron exactamente con su trabajo y detuvieron a esta persona en la perfecta comisión de un delito flagrante. Bien, ahora te cuento la segunda parte de la película. ¿Qué tal si el investigador, el abogado investigador, primero que nada se da la tarea de ir a buscar, a recorrer el lugar del hecho? Al hacer el recorrido del lugar del hecho, encuentra abajo del puente testigos. Hace las entrevistas correspondientes. Y lo primero que le dicen, sí, eran como aproximadamente como las 2 de la tarde, cuando vimos que una camioneta que salió de aquí, que estaba parada desde hacía tiempo, se le atravesó a un coche que venía y atrás había otro, se le cerraron. Eran muchos elementos, venían vestidos con capuchas negras, bajaron con armas largas, se dirigieron hacia la persona que estaba detenida, la bajaron de su vehículo, por un lado, y a la señora que venía, de otro. ¿Cuál señora que venía? Ah, entonces hay algo que ya no cuadra. Ya no cuadra la hora, ya no cuadra la forma en cómo supuestamente lo detuvieron, y ya no cuadra con el acompañante. Bien, pues entonces seguimos indagando. Se contrata a un investigador privado que se da la tarea de verificar la zona. Y al verificar la zona, Jorge, se dan a la tarea de que encuentran cámaras de C5, cámaras de bancos y de empresas privadas. De tal manera que se piden las cámaras correspondientes con auxilio judicial. Se le pide al juez de control que en auxilio pueda girar los oficios correspondientes al C5 para el efecto de que sean proporcionadas esas cámaras. Se obtienen esas cámaras, llegan en discos ópticos. Una vez que están en esos discos ópticos, se le entregan al perito correspondiente en análisis de evidencia digital para el efecto de que los pueda procesar. Y tenemos dos datos novedosos. A las 5:30 de la tarde, que dicen los oficiales que pasó este evento, ¿existe información respecto de la detención de alguien? No. ¿A qué horas aparece la detención de una persona? A las 2 de la tarde. Entonces ya no cuadra el hecho que contó el Ministerio Público, Jorge. Porque mientras uno dice que fue un horario, el otro refiere que fue un horario completamente distinto. Una vez que se corrobora ese dicho con las cámaras coinciden en los horarios que están documentados, pero no en los que describe la gente del Ministerio Público y la policía. Se hace un seguimiento a través de las cámaras y se les ve llegar a un lugar determinado, donde llevan a 2 personas detenidas.
al presunto, la persona que presuntamente cometió el hecho, pero además a una persona del sexo femenino que es su esposa. Pero solamente ponen a disposición ante el juez a uno, que es el que supuestamente cometió el hecho. Ahora, el análisis que se puede llevar a cabo en los objetos que se encontraron, ¿podría arrojar otras evidencias? Por ejemplo, la búsqueda de huellas digitales en el arma. Sí, de hecho en muchas ocasiones suele suceder que la calle que refieren ni siquiera existe, es la que precisan ellos. Ahora, José, ¿no sería importantísimo que todo eso lo podamos documentar nosotros? Sí, además de que siempre es muy importante que acudamos al lugar en donde se supone ocurre el evento. Entonces, fíjate, este contexto que estamos poniendo en este momento, déjame darte un ejemplo a lo que nos está llevando. Y déjame retomar las palabras que utilizó Jorge hace un momento. Los abogados litigantes deberán dejar la comodidad de sus escritorios para hacer un trabajo de campo. Y ese trabajo de campo, Jorge, se convierte en ese ejercicio de materialización de los actos de investigación que me pueden garantizar después una plena contradicción o un pleno contradictorio en la búsqueda de los indicios. Eso te va a dar la claridad de lo que hay en la escena. Y no solamente te vas a quedar con la frialdad de los documentos. Los documentos pueden contar una cosa, pero lo que realmente pueden darte la certeza respecto de la existencia o de la verdad histórica de esos hechos es el contenido de todos esos actos de investigación. Entonces, ¿cuál es la tarea que hoy tiene el abogado litigante, Jorge? En principio, tendrás que empezar a trabajar tu grupo de investigadores. Tendrás que contar con un auxiliar. Tendrás que contar entonces con alguien que te auxilie en la función de investigador. Y tendrás que también contar con tu equipo de peritos. ¿Con qué finalidad, Jorge? De trabajar de manera integral las investigaciones que se llevan por parte de tu defensa. Caso contrario, lo que vas a seguir trabajando o lo que se va a seguir trabajando es el ejercicio o la práctica que llevábamos hasta hace una época distinta por parte de los defensores. ¿Con qué se quedan? Pues con el contenido simplemente de sus carpetas. Una defensa pasiva. ¿A qué jugamos entonces en ese juego? A esperar que la gente del Ministerio Público se equivoque. Pero ahora, José Adán, ¿Mande? ¿y si no se equivoca? No, pues ya es una ¿Y sentencia. si dio efectivamente la hora correcta? Sí, no va a ser muy difícil. Y más que nada, la circunstancia de lo que comentaba, doctor. Si no haces el recorrido del lugar, si no te ubicas, muchas veces hay policías de investigación que aparecen de manera física en la carpeta, pero en realidad ellos no participaron en la investigación. Entonces si tú ubicaste el lugar, puedes contrainterrogar, pero no lo hiciste, pues te quedas con el contenido de la carpeta y no vas a cuestionar en ese sentido porque tú no ubicas la zona. No vas pues a entonces poder cambiemos la dinámica, ¿qué les parece? Cambiemos la dinámica. Y cambiemos la finalmente dinámica en la forma en cómo estamos acostumbrados a hacer el trabajo de investigación. Cambiemos la dinámica en cómo pensamos que tiene que operar un sistema para hacerlo mucho más propositivo, para Además, hacerlo más rico. Pero ahora, aquí, dos datos importantes. A ver, me podrá decir Jorge y me podrá decir Humberto, ¿es que eso encarece la investigación? Eso encarece la defensa. Eso no todo mundo lo puede pagar. No todo mundo puede pagar 2 o 3 peritos. Entonces eso significaría que nuevamente volvemos a pensar que la impartición de justicia se convierte o tiene una característica de elitista, porque solamente aquellos que puedan pagar una defensa de estas características podrían obtener resultados como los que yo estoy mencionando ahora. Doctor, en ese aspecto, entonces, nosotros como abogados perderíamos el sentido
de nuestra profesión y el ejercicio de la profesión. Claro. Es decir, porque efectivamente creo que hemos, yo diría en una forma que se oye mal, y a veces lo decimos políticamente, el político se prostituye, pero también mucho hemos hecho el tema de nosotros como abogados postulantes, el prostituir la profesión, cuando el sentido del abogado es allegarse de la verdad. Y entonces a veces es cierto, ¿no? Entonces muchos errores, creo que con su disertación del tema que yo estoy escuchando, hoy se me quitan varias telarañas de los ojos y de la vista, porque a veces es cierto, no todos lo sabemos, pero gracias a esos conocimientos y quienes han organizado todo este tipo de eventos, me ha permitido no solamente quitarme varias vendas de los ojos, sino también a llenarme de elementos que debo ser un poco más abogado en el tema, ¿no? Fíjate, Jorge, acabas de comentar 3 cosas que a mí me parecen fundamentales. La primera de ellas, ¿nos vamos a quedar con lo que diga la gente del Ministerio Público? No. No. Si no estamos de acuerdo con sus decisiones, ¿qué hacemos? Las impugnamos en términos del artículo 258. Julio César Galicia, ¿el agente del Ministerio Público es el todopoderoso? ¿El que manda? ¿El que decide qué se investiga y qué no se investiga? ¿El que es el titular del monopolio del ejercicio de la acción penal? ¿Qué crees? Todo lo que acabo de decir era de otra época. Hoy la función del agente del Ministerio Público es completamente diversa. Tiene que someterse a un ejercicio de contradicción. Y contradicción, Jorge, significa que tú vayas a su oficina y de manera muy respetuosa, pero sí formal, sí en ejercicio de los derechos de tu cliente, que te entreguen todas las constancias. Y una vez que tienes conocimiento de las constancias, Jorge, pedir de inmediato, quiero acceso a la bodega de evidencias. Con mi perito, claro, yo no voy a ir. Yo no sé procesar las evidencias, ya lo sé. Pero sí tengo un perito. Sale, perito, a revisar los objetos, los instrumentos. La necropsia, ¿estuvo bien hecha? El análisis a la niña, ¿estuvo bien hecho? La revisión a la supuesta víctima del delito de agresión sexual, ¿está correctamente realizada? Por cierto, Jorge, la perito oficial que llevó a cabo la práctica de esas entrevistas, ¿tiene título profesional? 2, las fichas técnicas o las baterías que llevó a cabo práctica, ¿son las idóneas para llegar a la conclusión? ¿De verdad? ¿No se equivocó? ¿Su biblioteca o su bibliografía es la más actualizada? ¿No hay otra más moderna? ¿De verdad, la gráfica de protección de la lluvia o Niña bajo la lluvia es la más moderna? ¿De verdad no hay otra? ¿Desde 1970? ¿Es el libro más reciente que tienes? Han pasado 50 años desde el último libro que tú me citas como bibliografía. ¿De verdad no hay uno más moderno? Jorge, me parece que el error más importante que se puede cometer cuando se litiga, el más importante, es no controvertir. Entonces, hagamos el ejercicio, hagamos nuestra propia investigación, entrevistemos a nuestro cliente. Otra, a ver, antes de decir cualquier cosa, por favor, Karen, Guadalupe, Yesenia, Jaime, Alondra, entrevisten a su cliente. Entrevisten a su cliente. Siéntese con él 15 minutos o 20 minutos. Explíquele cuál es su tarea. ¿Ok? Y hágale saber la importancia de que le pueda comentar qué es lo que va a pasar si él no le cuenta la verdad. Usted no está ahí para juzgarlo, está para auxiliarlo. Y tendrá que decirle de manera muy clara qué es lo que pasó. ¿Ok? Con la finalidad de que si cometió el delito, él se haga responsable de sus consecuencias. ¿Ok? Eso es bien importante que lo sepa. Si cometió el delito, tendrá que hacerse responsable de sus consecuencias. Pero, si no lo cometió, en los términos que lo va a formular imputación el agente del Ministerio Público, también es conveniente que no se le acusa por eso.
Ok, hay personas que cometen un determinado delito, pero como no tiene el Ministerio Público pruebas de ese delito, ¿qué hace? Les fabrican otro. Me lo han contado, ¿eh? Yo eso no lo creo. Eso cuenta, eso dice el mito urbano, Héctor. Eso dice el mito urbano, Héctor. Humberto. Entonces, si no tienen elementos para eso, pues dicen que les construyen otro. Bueno, pues entonces, pues a lo mejor de aquello sí era, pero de esto que lo estás diciendo, no. Entonces, la búsqueda de información no deberá de quedarse simplemente a nivel de escritorio. Ahora, 2. Plantear una estrategia de un asunto, Jorge, Humberto, César, Dali, no es como pegarle a una piñata. Su estrategia tiene que tener un apoyo en teoría del delito. ¿De acuerdo? La teoría del delito te va a decir dónde está la solución del problema que estás planteando. ¿Ok? Bien, entonces, si no está demostrado alguno de los elementos del hecho, podemos obtener una sentencia absolutoria. Vayan al 405, por favor, de nuestro Código Nacional. Ahora, ¿para qué etapa lo quieres, Jorge? ¿Lo quieres para vinculación o lo quieres para juicio? El 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Jorge, te va a hablar de las causas de exclusión del delito. También te va a hablar de las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, Amairani, ¿quieres obtener una sentencia absolutoria para tus clientes? Ahí está la estrategia. Ahí está la receta. Lo único que hay que construir entonces de manera eficaz es cómo lo construimos. Entonces, la tarea técnica que tienen que llevar a cabo está ahí. Bien, déjenme recapitular todo esto que yo he venido mencionando. Voy a empezar a recapitular entonces, Jorge, con la finalidad de que yo pueda avanzar a la otra etapa. Porque si no, entonces me va a decir la licenciada Libertad Bugambilia que solamente me va a pagar la mitad de la sesión porque nada más ocupé una etapa del proceso. Y yo quiero que me pague completo por las 2 etapas, investigación inicial e investigación complementaria. Y la complementaria todavía no la he tocado. Fíjense. Fíjense. Acabo de desarrollar entonces, y les he puesto en conocimiento que un sistema de corte acusatorio tiene como propósito contender. Esa es la función que van a tener las partes. Enfrentarse con igualdad de armas. ¿Ok? El agente del Ministerio Público va a postular un hecho fáctico. El hecho fáctico, Jorge, revísenlo. Revísenlo. El artículo 19 de la Constitución dice que tendrá que tener una fecha determinada en un lugar determinado con características determinadas. Eso se llama circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión. ¿Ok? Si ese dato no lo tiene el Ministerio Público, pues entonces está contando una mentira. ¿Ok? Bien, entonces, primer tarea que tendrás que revisar en cuanto llegues a la agencia del Ministerio Público es la carpeta. ¿Qué día? ¿A qué lugar? ¿En qué hora? ¿Ok? ¿Quién estaba? ¿Y qué fue? Lo que dijeron. Esa se llama, circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el otro se llama mecánica de los hechos. La mecánica de los hechos es esa reproducción de cómo fue el evento, momento a momento, en un ciclo. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. ¿De acuerdo? Ahora, para que te cuenten esa película, Jorge, ¿quién te va a contar la primera parte? ¿Quién te va a contar la segunda? ¿Quién te va a contar la tercera? ¿Y quién te va a contar la cuarta parte de su historia? La policía trabaja así, como te lo voy a contar ahorita. Ok. Es la puesta a disposición por parte del policía, ¿ok? Acompañado de su pareja, es decir, declaran 2 policías.
Después dan la declaración de la víctima, ¿ok? Hacen el aseguramiento de un par de indicios y tienen un testigo. Esto es su carpeta de investigación. A este indicio le hacen un peritaje de evaluación, ¿ok? Y con esto se termina su carpeta de investigación. De verdad, señores abogados, contra esto, ¿no pueden una sentencia absolutoria? Ahí está, fíjate. Eso es lo que ellos hacen y que trabajan. ¿Cuántas cosas más hay por hacer contra una carpeta de estas características? Hay un mundo enorme de actos de investigación que se pueden llevar a cabo. Entonces, el ejercicio que ellos tendrán que realizar es que esta película esté incompleta. Y el acto que tú vas a construir frente al juez desde la señoría, la parte del hecho que le cueste a la gente del Ministerio Público, pues no está acabada, señoría. Los hechos están incompletos. Es más, te cuento una pequeña versión. La realidad de los hechos históricos es lo que yo le voy a poner a continuación. Efectivamente, el día fulanito de tal, siendo aproximadamente tales horas, no estaban en ese lugar. Eso no es cierto. Estaban en este otro. Y la hora tampoco coincide, su señoría, porque la hora fue a esta. Y entonces, pero esa película nueva que tú vas a contar, la tendrás que documentar. ¿Cómo? La tendrás que contar a través de los distintos elementos o medios de prueba que tú vas a obtener. Por tanto, entonces, Jorge, ve preparándote tus formatos para que a partir de la próxima investigación y de un auxiliar de tu despacho se encarguen de recabar las entrevistas. No solamente de los testigos que ya tiene el Ministerio Público, porque también los puedes volver a entrevistar, sino de los que no recabó. Entonces, ¿qué tendrás que hacer? Ve primero y platica con tu cliente para que te cuente lo que pasó. Después, recaba las entrevistas de los otros testigos, los que no recabó el Ministerio Público. Después, haz la inspección del lugar del hecho. A través de un investigador verifica si hay cámaras. Y a través de un perito en crimen, verifica si la mecánica de los hechos coincide como lo describe. Y después de ahí, vas a tener mucho y un horizonte de posibilidades para poder contradecir. Ahora, fíjate, déjame regresar al 405. Si es inexistencia del hecho, Jorge, vas a obtener una sentencia absolutoria por atipicidad. ¿Ok? O por incomprobación del hecho. ¿Ok? El 405 te da el tabulador de cuáles son aquellos que vas a poder obtener. Cuando falta alguno de los elementos del tipo, por el consentimiento de la víctima que recaiga sobre alguno de algún bien jurídicamente disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, y de acuerdo con el catálogo de delitos susceptibles de configurarse en forma culposa. O si no, una causa de justificación, el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Eso tiene que ver con el hecho. Pero ahora, puede ser que el hecho sí exista. Efectivamente, si hay un muerto. Sí es cierto, ahí está, pues ahí está muerto. Ya le hicieron el examen, sí está muerto, Jorge. Sí, nada más que, ¿sabes qué? Mi cliente no lo cometió. ¿Qué son? Las causas de inculpabilidad. Entonces, hay muchas cosas que se pueden trabajar en ese ejercicio. Sí. Ahora, una vez que se tiene armada esta carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público la va a judicializar. ¿Cómo la puede judicializar? La puede judicializar con detenido o sin detenido. Esto técnicamente lo conocemos como formas de conducción del imputado a la audiencia inicial. Y esto lo vas a encontrar en el 141 y hay 3 maneras de hacerlo. Puede ser con detenido, puede ser sin detenido. Ok, puede ser entonces a través de un citatorio, de una orden de comparecencia o de una orden de aprehensión.
Una vez que se le cita al proceso y que se prepara, en esa primera audiencia vamos a tener esa primera audiencia inicial. Vamos al 307, por favor. ¿Quiere que le ayudemos a leerlo? Sí, por favor, 307. ¿Me ayuda? Sí. Por En la favor, audiencia- adelante. Sí, gracias. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad. Ahí tantito, Adán, por favor. Sí. Antes de que continúe, Adán, eso que está materializando en este momento, Adán, ¿saben el resultado de qué es? Del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. No me pierdas, por favor, ese artículo, José Adán, y yo le pediría, por favor, a Yesenia o a Mayrani que, por favor, me hagan favor de localizar el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Habla de las garantías judiciales. Sí, de las garantías judiciales. Ok, dice, número 1, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada con ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Hasta ahí. Vamos a continuar. Fíjese, licenciada Daily, lo que usted acaba de leer es lo que se va a materializar en el artículo que nos está leyendo en este momento el licenciado Adán. Es el 307. Otra vez, Adán, ese primero. Relacionen, por favor, este que acabo de leer, este 8, con lo que va a leer en este momento. Adelante, por favor. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales. ¿No es Si lo no mismo se- que dice el 8? Sí. ¿Se da cuenta que le están materializando? Los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Continúe, por favor. Si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad. Se realizará el control de legalidad de la detención si corresponde. Fíjese. Primero, 1. Continúe. Se formulará la imputación. 2. Segundo acto procesal. Se dará la oportunidad de declarar al imputado. Tercer acto procesal. Se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso, Cuarto acto procesal o cuarto momento procesal. medidas cautelares. Quinto momento procesal. Y por último, se definirá el plazo para el cierre de investigación. Sexto momento procesal. ¿Qué significa? Vamos a abrir un momento procesal y vamos a cerrarlo. Vamos a abrir un segundo momento procesal y vamos a cerrarlo. Vamos a abrir un tercero y vamos a cerrarlo. A lo largo de la audiencia inicial vamos a tener 6 distintos momentos procesales. De tal manera que el Ministerio Público en cada uno de ellos va a fijar una pretensión. Señoría, por favor, solicito que se califique de legal la detención efectuada por los elementos de la policía y calificados en este momento por el agente del Ministerio Público en virtud de que se materializó de conformidad con el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 16 en la hipótesis de en el momento de estarlo cometiendo. Le pongo en conocimiento, su señoría, que los hechos mediante los cuales se llevó a cabo la detención son los siguientes. Siendo aproximadamente las 17 horas y encontrándose circulando por la calle de El Nigromante, exactamente en Tlaxcala, circulaba una persona del sexo masculino cuando y empieza a contar toda la película. ¿Ok? Al momento de poner el contexto, va a describir cuál es el supuesto hecho que cometió. Perfecto. Detenido en flagrancia, con las manos en la masa. Eso es lo que él está pidiendo que se le califique de legal. Le va a dar el uso de la palabra a la defensa y entonces ahí se va a generar el contradictorio. Defensor,
¿Se va a hacer cargo? Sí, señoría. Adelante, en uso de la palabra. Señoría, contrario a lo manifestado por el agente del Ministerio Público, esta defensa le solicita a usted que no se califique de legal la detención efectuada por los elementos de la policía y no dé por ratificada la misma, en virtud de que la misma se aparta de las formalidades previstas por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no cumple con las formalidades del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto en relación a los segundos argumentos. De la declaración de los propios oficiales remitantes refieren que, y empieza a generarse el contradictorio. Eso es lo que va a suceder en el primer momento procesal, control de la detención. Una vez calificada esta legalidad de la detención, y si la califican de legal, Julio César, pasamos al segundo momento procesal. ¿Ya estás detenido? ¿Estás bien detenido? Ya estás aquí. Ahora sí, Ministerio Público, ¿qué quiere con el señor? Señoría, se me autorice formular la imputación. Adelante, formule la imputación. Gracias, señoría. Señor José Adán Castro García, le pongo en conocimiento que esta Fiscalía General de la República lleva a cabo en su contra una investigación por hechos presuntamente constitutivos de delito previstos en el artículo 400 y 400 bis del Código Penal Federal, en relación con los artículos 11, 13, 21, 27, y de los hechos son los siguientes. Señor Adán, usted, y empieza a describirle la hipótesis fáctica del hecho que se le atribuye. Entonces, ese hecho va a tener circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión. Le van a atribuir también a usted, señor Adán, un acto concreto, y ese acto concreto fue realizado por usted de manera intencional, o por omisión, ¿ok? O por no preverlo siendo previsible. Le dirán cómo lo hizo. ¿Lo hizo usted solo o en compañía de otros? ¿O lo hizo en pandilla? ¿O lo hizo como parte de una delincuencia organizada? ¿O una asociación delictuosa? Bien, ahora, el resultado de su comportamiento, ¿qué trajo? ¿Un resultado formal o uno de carácter material? Y finalmente, eso causó un daño. Ese daño está tipificado como delito, señor José Adán. Por tanto, entonces, usted va a ser vinculado a juicio. Señoría, esos son los hechos. Y le van a dar la posibilidad a su defensor para que usted pueda hacer preguntas y después le dirán, tiene usted derecho para contestar la acusación. Este es el momento. ¿Quiere usted defenderse? ¿Quiere usted declarar? En el entendido de que también tiene derecho a guardar silencio, señor José Adán. No se preocupe. Si usted guarda silencio, no se entenderá que eso le perjudica, ¿eh? Por el contrario, es el derecho constitucional que usted tiene a permanecer callado y no autoinculparse. Le pregunto a usted, ¿desea declarar? Consúltelo con su abogado. ¿No? Perfecto. Sale. Terminó. Ya terminaron 3 momentos procesales, fíjate. Control de detención, formulación de imputación y declaración del imputado. Y otra vez con el Ministerio Público, ¿alguna pretensión más? ¿Algo más, Ministerio Público? Sí, su señoría. Se le vincule a proceso, permítame. Nuevamente, señor Adán, el agente del Ministerio Público está solicitando se le vincule a usted a proceso. Antes de que él formule la imputación, déjeme contarle lo siguiente. ¿Ok? Y empieza a contarle todos los actos en el que puede resolverse. Entonces, la información con la que cuenta la van a plasmar en ese momento, para que le informe todos los actos de investigación con los que cuenta. ¿Ok? Es el momento para estar atento, Jorge, y escuchar todo lo que trae en la canasta el Ministerio Público, para ver cómo va a contar su película. ¿Ok? A ver en qué orden la trae y cuáles son los actos de investigación con los que cuenta. Una vez que escuchamos lo que él tiene y una vez que escuchamos sus argumentos, le van a preguntar a usted, a ver, su situación jurídica, señor José, se la podemos resolver en este momento, ahorita, si quiere, sin que se vaya de su silla, ahorita se la resolvemos. También lo podríamos hacer dentro del plazo de 72 horas.
o dentro del plazo de 144? ¿Cuál quiere? Su decisión es la posibilidad que tiene para ejercer actos de defensa. Y la autoridad jurisdiccional, a partir de ese momento, adquiere la obligación de poder brindarle todo el auxilio que usted necesite para llevar a cabo esos actos de investigación. Entonces, es el momento que usted tiene para poderse allegar de toda la información que necesita. Bien, Jorge, es común que cuando se suscitan estos hechos en las calles, ¿ok? Siempre hay cámaras, hay testigos mudos. ¿Pero qué debiste haber mandado anteriormente para solicitar el auxilio judicial? A tu investigador, para que se diera la tarea de ¿qué? De buscar las cámaras. ¿Dónde están ubicadas las cámaras? ¿Esas cámaras son estatales o son municipales? ¿Ok? ¿A qué dependencia pertenecen? ¿Quién es el titular de esa dependencia? ¿Dónde está ubicada esa dependencia? ¿Cuándo necesitas esos resultados? Toda esa información, Jorge, ya tienes que tener la lista cuando llegues a la audiencia inicial. Porque efectivamente puedes solicitar el auxilio judicial. Pero ese auxilio judicial no implica, no, Jorge, que el defensor, que el juez tenga que hacerte la tarea de darte toda esa información, ¿eh? Entonces, quien tendrá que llevarse a cabo o quien tendrá que llevar esa información para que pueda brindarte el auxilio, eres tú. Entonces, si vas a necesitar cámaras, ¿dónde están ubicadas las cámaras? Si vas a necesitar cámaras, ¿de quién depende? ¿Ok? ¿Para cuándo quieres tu información? Si es el procesamiento en las bodegas de evidencia, ¿ok? ¿Cuánto plazo vas a solicitar? ¿6 días? ¿144 horas? ¿Cuándo vas a tener acceso a la bodega de evidencias? En ese momento se le puede solicitar el auxilio judicial para que nos garantice que vamos a poder entrar a la bodega. Y empiezas a preparar tu estrategia de defensa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con toda esta gran cantidad de información que yo les acabo de proporcionar en este momento? A abrirles un panorama mucho más grande de lo que realmente es la operación de un sistema de estas características. El sistema acusatorio adversarial no se limita al tradicional, al simplemente asentarme para el efecto de que me entreguen la información que tiene el Ministerio Público y con eso esperemos a ver a lo que llegamos. No, hay que ser proactivo. Y esas características de proactividad es la que nos van a generar una gran cantidad de actos de investigación que podemos llevar e incorporar a juicio. No quiero terminar esta charla, porque ya sé que me quedan muy pocos tiempos, sin hablar de lo siguiente, y lo voy a abordar de manera muy rápida. Mis estrategias de defensa, muchachos, las mías. Cuando yo voy a audiencia, yo empiezo a preparar mis estrategias a partir de la medida cautelar. Si citan a mi cliente, a cualquiera de mis clientes, para una audiencia de formulación de imputación, lo primero que tengo que preparar, Jorge, es que yo lo voy a llevar a un centro de justicia, ya sea local o federal, pero yo tengo que hacerme cargo de garantizarle que yo lo llevo y yo lo traigo de regreso. Entonces, no puedo ni quiero que yo lo lleve para que me lo quiten en la audiencia. Esa tarea, la de construir una necesidad de cautela nula, me corresponde a mí. Entonces, Jorge, tendrás que preparar todo lo necesario para que el riesgo de fuga sea el mínimo. Entonces, las medidas cautelares son de carácter instrumental. Es un instrumento para garantizar la presencia del imputado, para que no evada la acción de la justicia,
para que esté disponible, para que no obstaculice la investigación, para que no ponga en riesgo a los testigos o no ponga en riesgo a la comunidad. Para esto son las medidas cautelares. Si tú logras desvirtuar el riesgo en estas distintas etapas, ¿qué va a pasar con tu cliente? Lo vas a llevar y lo vas a sacar de esa audiencia. Entonces, mis estrategias de defensa, las mías, en los procesos de las personas que yo defiendo, yo las armo a partir de su medida cautelar. Lo primero que me debe de preocupar cuando voy a empezar a preparar mi estrategia para defender es la medida cautelar. Y después de que preparé la medida cautelar, Jorge, ¿ok? Mi segunda tarea será preparar los actos de investigación que necesito para la vinculación. Pero no se vale que yo teniendo riesgos o viendo los riesgos que podría tener alguno de los temas que acabo de mencionar, no los prepare con datos objetivos para restarle eficacia en el momento de la argumentación del Ministerio Público.